Bien, se está haciendo tarde, ya está oscureciendo, estamos por continuar la clase 20 de este curso llamado Escuela Bíblica y quiero que ponga toda su atención, ponga todos sus conocimientos aplicados, porque lo que vamos a ver hoy día en esta segunda parte, que es Dios justo y verdadero, va a tener mucha relación con lo que hablamos, porque también ser justo y Dios, ser verdadero, son atributos morales y que se van a ir sumando, se van a ir integrando a todo lo que ya hemos aprendido de Dios y tienen una relación muy estrecha. De hecho, vamos a hablar justamente de esa relación entre la santidad, entre la justicia y entre la verdad, que Dios es verdadero, para poder relacionarnos y ponernos nosotros en perspectiva correcta con respecto a estos atributos. Pero antes de avanzar en lo que es la verdad y la justicia de Dios, quiero que recuerde que los atributos de Dios son una parte integral de Él, son esencialmente parte de Dios. No podemos separar la santidad de Dios mismo. Es como cuando usted habla de que la nieve es blanca, no puede quitar a la nieve lo blanco porque si no perdería o dejaría de ser nieve. Un tanto así, estas cosas que estamos hablando de atributos son esencialmente el mismo y forman una unidad, como Dios no está dividido, a pesar de que incluso lo conocemos en tres personas, cada uno de las personas divinas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, poseen esos mismos atributos en la misma calidad o cualidad y además no pueden ser separadas. Dios en sus tres personas tienen las mismas cualidades, los mismos atributos esenciales y están todos integrados. Además, nunca podemos pensar que cuando tratamos con Dios, Él solamente, como una cara de la moneda, nos va a mostrar un lado amoroso y por otro lado va a esconder su lado justo. Todo lo contrario, actúan por lo general sus atributos de manera integrada, de manera conjunta. Es tanto amoroso como justo a la vez, por ejemplo. Y a veces eso nos cuesta porque nosotros podemos separar un poco esas cosas. Puedo mostrar algo que me gusta mostrar y esconder alguna virtud, algún atributo, característica que no quiero mostrar, pero con Dios van todos unidos, es una amalgama y son parte esencial de su persona. De manera que no podemos conocer un Dios que sea solamente amor y que no sea justo, que no sea santo, que no sea verdadero, porque dejaría de ser Dios, estaríamos destruyendo la correcta imagen de Dios que Él ha presentado en las Escrituras. Eso es para que recordemos algunos conceptos y vamos integrando toda la información que hemos recibido. Bueno, vamos a algunas definiciones, porque hemos dicho que Dios es santo, lo analizamos, ahora decimos que Dios es verdadero y también decimos que Dios es justo, no lo digo yo, sino que lo dicen las Escrituras y vamos a revisar esos versículos. Pero a modo de introducción y de definición, el decir que Dios es verdadero se aplica a dos conceptos principales. Uno, a que Dios es un ser real, que no es una fantasía, que no es una idea loca, como alguno por ahí dijo que Dios era una imaginación del hombre. Pero la verdad, como dice C.S. Lewis, en realidad nunca nosotros pudiésemos imaginar un Dios así, tan perfecto, tan verdadero, tan justo. No podemos imaginar un ser que nos complique la existencia o que tengamos dificultad con él. Los dioses inventados que existen, obviamente no calzan en la definición que nos gustaría de Dios, porque Dios es demasiado diferente a un Dios acomodaticio para el hombre. Por lo tanto, Dios es verdadero en el sentido que Él es real, que no es un falso, no es una imitación, no es un producto de la imaginación. Él es una persona concreta, que a lo mejor no tiene cuerpo, porque es espiritual, pero efectivamente Él tiene estos atributos y a través de esos atributos lo podemos ir conociendo y describiendo para nosotros. Y la segunda acepción, cuando decimos que Dios es verdadero, estamos diciendo que es verdad Él en todo lo que dice, en todo lo que hace o en todo lo que promete. Sus palabras, de hecho, son nuestra norma para establecer lo correcto o la verdad de la mentira. Son la norma suprema y el estándar no solamente en la verdad, sino que también en la justicia, por ejemplo, que lo vamos a ver a continuación. Y eso hace que, al igual que con la santidad, nunca haya salido una falsedad o una mentira de su boca y nunca Él pueda incumplir su palabra, porque su palabra, ¿no es cierto?, es verdad.
y eso significa que Él nunca ha dicho nada mentiroso. A su vez, cuando hablamos de que Dios es justo, de la otra definición o de atributo de Dios que vamos a estudiar, lo que queremos decir es que Dios siempre va a actuar correctamente o de acuerdo a lo que Él mismo ha establecido, es su parámetro, y a su vez cumple su propio reglamento o parámetro para decidir lo correcto de lo incorrecto. Por lo tanto, nunca es injusto o incorrecto en una evaluación o en alguna obra o en algo que Él ha llevado a cabo. Y nuevamente insistimos que esto es parte de su naturaleza. Él no puede actuar de una manera injusta o incorrecta porque Él intrínsecamente es así, esencialmente es así. Él no puede separar esto, que es esencialmente cosas que lo describen, con lo que realmente Él es. Vamos a comenzar entonces a estudiar primero a este Dios verdadero y algunos versículos que nos señalan cómo Dios es tanto un ser real, no falso y no producto de una imaginación, y cómo no tenemos que compararlo con ideas que podamos hacernos de Dios. Y eso es un punto bien interesante de discutir. Traje a colación algunos versículos de un capítulo de Jeremías, que es un poco largo, Jeremías capítulo 10, y los ordené de una manera diferente, esos versículos, para explicar mejor el concepto de que Dios es verdadero. En los versículos 6 y 7, Jeremías, hablando del pueblo, dice, no hay, y hablando y dirigiéndose a Dios, dice, no hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Está describiendo de una manera bastante poética, bastante en lenguaje hebreo, cómo es Dios, cómo Él se relaciona con el pueblo. Mire acá abajo cómo, en contrapartida, cómo el pueblo a veces entiende a Dios. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Está hablando de las representaciones que la gente hace de dioses. Lo hacen a veces de madera, cortan un leño en el bosque, lo adornan, lo afirman, lo clavan y lo martillan, lo afirman para que no se mueva. Muchas veces vemos representaciones de dioses así. Dice, derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. Está describiendo a otros dioses, a los dioses inventados, los dioses falsos. Continúa diciendo, y aquí con esto terminamos, mas Jehová es el verdadero Dios. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Está diciendo que el verdadero Dios es el creador de todas las cosas, el que hizo correctamente las cosas, es un Dios vivo, es un Dios eterno. La tierra tiembla a su ira, a su poder. Y los dioses que no hicieron nada, que son producto de la invención del ser humano, no tienen nada que hacer en este mundo, no tienen nada que hacer, van a desaparecer. Por más que tengamos lindas esculturas en el mundo griego que haya hecho representaciones de sus dioses, o hasta el día de hoy, dioses nórdicos y de todo tipo, dioses de la India, no son productos de la imaginación, no hablan, no se mueven, no hacen ni bien ni mal, son sencillamente nuestra fascinación por crear y para imaginar cosas, producto de nuestra imaginación. Pero Dios, el Dios verdadero, ha hecho todas las cosas con su sabiduría, con su excelencia, y a través de la creación nos da muestra de que Él es real, de que Él existe. De qué otra manera existirían todas las cosas, funcionaría desde lo más macro, de lo más grande que es el universo, hasta la última célula en nuestro cuerpo, hasta los últimos átomos que funcionan de una manera como funcionan, que no hay un caos, que no se viene el mundo abajo. Lo hace porque hay un Dios verdadero, real, que produjo todas esas cosas. Ahora, Dios es verdadero, como decíamos, en el otro aspecto, que es verdad todo lo que dice, que es verdad, ¿no es cierto?, que no hay dioses ajenos a Él.
Y, por ejemplo, en estos versículos traje también a colación uno del Nuevo Testamento, nos vuelve a reforzar que Dios es el único Dios verdadero. En Juan es Jesús orando, Jesús hablando, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. A Dios el Padre está hablando y a Jesucristo a quien has enviado. Y esto hay que tenerlo en consideración porque solemos hacer dioses a nuestra manera. Aún siendo cristianos, aún conociendo la Biblia, tratamos de dibujar a Dios o mostrar a Dios de una manera que no es como tal cual como la Escritura, como la Biblia lo menciona. Y esto es muy importante porque cuando Dios quiso hacer este decálogo, estos principales 10 mandamientos, uno de los principales mandamientos, el segundo de hecho, es que no tendrían otros dioses delante de mí. Se lo dice el pueblo de Israel, pero también si somos creyentes, hemos creído en Cristo, como cristianos no debiésemos hacer otros dioses, no tener otros dioses delante de mí. Y cualquier cosa que ocupe su mente, ocupe su tiempo, su dinero, puede ser el fútbol, puede ser una persona cantante, puede ser un actor, puede ser algo que lo fascine como un hobby, puede ocupar el rol de Dios en su vida. Por eso Dios dejó claro en Éxodo 23 al 5 que no tendríamos dioses ajenos delante de mí. Dice, no te harás imagen. Nuevamente, a veces las representaciones con las que queremos acercarnos a Dios no son un buen mecanismo para realmente acercarme y conocerle. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hay ciertas implicancias en la palabra por desobedecer este mandato divino que es no hay otros dioses, ni a ellos podemos rendirle ni pleitesía, ni honra, ni nada, porque solamente hay un Dios, el creador de todas las cosas, el que existe, el que se ha revelado a través de la Biblia, y a Él tenemos que conocer y entender correctamente. Como decía, hay otra acepción de este concepto de que Dios es verdadero. Y tiene que ver con que Dios nunca ha dicho mentira, que siempre cuando habla verdad. Y eso es un contraste también muy grande para nosotros, porque nosotros la mentira como pecado la hemos minimizado al punto de hablar de mentiras blancas, mentiras piadosas, cuando para Dios una mentira, por más pequeña que sea, es mentira al fin. Él nunca ha dicho una media verdad, sino que siempre verdad completa. Si yo aún saco de mi frase y escondo alguna parte de la verdad, ya estoy de alguna manera mintiendo solapadamente. Por eso Dios es diferente a nosotros y estos versículos que traje a colación nos refuerzan este concepto. Dios no es hombre, dice en Números 23 en el Antiguo Testamento, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es alguien que da una orden y lo hace. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. No está diciendo su manera de ser. Es confiable, es absolutamente correcto y verdadero en todo su actuar y decir. Romanos, muy similar, nos dice de ninguna manera, bueno, va en otro contexto, pero dice de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tito 1, en su carta de Pablo a Tito, comenzando su discurso, Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad. Está hablando de esa fe y de ese concepto de conocer a Dios. Dice el conocimiento de la verdad que es según la piedad, es la esperanza de la vida eterna, el cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Está diciendo que Dios desde siempre ha mostrado qué es lo que iba a pasar con Cristo, qué iba a pasar con sus escogidos y con ese conocimiento de verdad. Y nunca ha mentido sobre ello. Vamos a ver qué significa eso en términos prácticos, quiénes son sus escogidos y qué espera de ellos. Por lo tanto, Dios siempre ha dicho su verdad y lo ha hecho, especialmente nos ha revelado su verdad a través de 3 medios. Por si no lo sabía, lo hemos ordenado para que se entienda mejor, que Dios siempre habla verdad y lo ha hecho principalmente, yo diría, hace 2000 años, desde que se cerró el canon, desde que está escrita la Biblia completa, lo ha hecho a través de su palabra. Dice así en Salmo 119, en los versículos 151 y 160.
Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Y el versículo 160 dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Está reforzando que las leyes, las palabras escritas, sobre todo en la Torá, está apuntando a eso, son verdad. Sus juicios son justos y su palabra en todo sentido es correcta, es verdadera. En el Nuevo Testamento, Juan, mismo Jesús lo dice, lo reconoce, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Está haciendo alusión a la Biblia, al concepto de las Escrituras que están entre nosotros, que a través de ella podemos conocer las verdades de Dios, las cosas que Él ha dicho, las cosas que Él ha prometido. Un segundo elemento que nos revela la verdad es Jesucristo mismo, aunque parezca extraño, si Dios es verdad y decimos que Jesús es verdad, bueno, estamos diciendo un poco el mismo concepto, pero quiere Cristo que seamos enfáticos en eso, porque es la manera de acercarnos a Dios, al Dios verdadero, es a través de Cristo. Él es el mediador entre Dios y los hombres, además de ser Dios mismo. Pero nos dice la palabra, por ejemplo, Jesús lo dice en un gran versículo, Juan 14, 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es una declaración que para los judíos era extraña, porque significaba que Jesús era Dios, porque esas son cosas, la verdad es una esencia de Dios, y la vida es la esencia de Dios, porque Él nos da la vida, Él es el Creador, y decir que Él era el camino, la verdad y la vida, y nadie iba al Padre si no era por Él, era exclusivista, hacía que solamente por Cristo pudiésemos llegar al Padre, y eso es así. También Juan, en su primer capítulo, hablando de Cristo, dice, y aquel verbo, el verbo se refiere a Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, habitó en esta tierra, los apóstoles lo vieron, estuvieron con Él, y Juan describe, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él describe como característica principal de Cristo que estaba lleno de gracia y de verdad. Nunca hubo mentira en su boca. Por lo tanto, a través de Cristo, a pesar de ser Dios y Dios ser verdadero, Él nos lleva a toda verdad, nos lleva con sus palabras al reconocimiento de quién es Dios, y a través de Él podemos comunicarnos y relacionarnos con Dios correctamente. Además, tenemos otro elemento que también parece caer de perogrullo, pero tenemos que mencionarlo, que es el Espíritu Santo, el mismo autor de las Escrituras. También el Espíritu Santo es Dios mismo, por lo tanto, vuelve a relacionarse la misma idea. Dios es verdad, Jesús es verdad, el Espíritu Santo ha sido vocero de la verdad a través de las palabras. Por lo tanto, la palabra de Dios viene a ser esencialmente lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha emitido. Por lo tanto, todo eso es verdadero y correcto. Quiero solamente citar este versículo de Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, este es Jesús hablando a sus discípulos, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, y le llama el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo toma estas palabras que Cristo ha dicho y nos refresca la memoria y nos lleva a esa verdad que es de Dios mismo a través de las Escrituras. Ahora bien, Dios siempre ha dicho cosas en la Biblia, siempre ha dado promesas, y justamente una manera de saber que Él es verdadero es cuando una persona cumple una promesa. Eso lo vemos en los tratos comerciales. Si alguien me dice, yo te voy a vender o voy a comprar tal cual cosa, y el día de mañana va y lo cumple y compra, entonces yo sé que hizo una promesa que fue verdadera. Asimismo con Dios, cuando leemos en la Biblia promesas que son cumplidas, entonces sabemos que estamos hablando con alguien de fiar, con alguien que es correcto en su trato y dice las cosas con verdad. Dios ha hecho eso y lo ha demostrado en varios episodios. Yo quise poner en particular 2 para recordarnos que Dios y certificar que Dios es verdadero. Recuerde que cuando Dios habló a Abraham, le anticipó a Abraham que su pueblo, su descendencia, le iba a pasar mal. La descendencia de Abraham viene a ser el pueblo de Israel, que se fue esclavo a Egipto después que llegó con José, vivieron en Egipto y los egipcios lo esclavizaron. Pero Dios, que conoce todas las cosas, que sabe el futuro, le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena,
y será esclava allí y será oprimida 400 años. Más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Bueno, si no conocía la historia del pueblo de Israel, en Éxodo 12, versículos 31 y sucesivos, en realidad nos muestran justamente el cumplimiento de esta promesa, de esta verdad de Dios a Abraham. Después de 400 años de estar varados en Egipto, vienen las 10 plagas, y a través de esa última plaga, donde mueren los primogénitos, sale Israel de Egipto con riqueza, porque empezaron a pedirle dinero, alhajas y cosas de oro a los egipcios, los cuales se los cedieron con facilidad, con tal de que el pueblo de Israel migrara, porque habían tenido 10 plagas de parte de Dios. Y se cumple específicamente todos estos aspectos. Tenemos otra promesa, que esta se acerca más a nosotros, porque Dios ciertamente había prometido 700 años antes que naciera Jesús, había prometido que iba a llegar un niño naciendo de una virgen que tenía por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso estaba en Isaías 7:14, y como bien lo sabemos, el cumplimiento está descrito en Lucas. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. El resto de la historia usted la sabe. Dios prometió 700 años que vendría un niño concebido de una virgen, y así fue. ¿Qué trascendencia tiene eso? Mucha, porque si no hubiese nacido de esta manera sobrenatural, habría nacido en pecado como cualquiera de nosotros. Pero Cristo nace sin pecado para permanecer santo, porque viene directamente del Padre, que es santo. Hay una promesa más que quiero señalar, que la vamos a analizar para ir mezclando algunos de los conceptos que ya hemos visto. Y es la promesa de salvación, una de las promesas más importantes de reconciliación o de salvación para el hombre. Porque muchas veces hablamos de esto de una manera muy fría, que Dios es verdadero, que su palabra es verdad, que Dios es justo, pero ¿qué implicancia tiene para nosotros? Bueno, es muy importante, porque si la palabra de Dios me dice cómo puedo ser salvo, y lo aplico, entonces tengo la fórmula correcta, verdadera, de cómo serlo. Y aquí la Biblia nos enseña, traje a colación 2 porciones del Nuevo Testamento que explican cómo puedo ser salvo, cómo puedo entrar en una relación con Dios. La primera está en Romanos, bastante conocida, dice: esta es la palabra de fe que predicamos. Pablo está explicando que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La promesa salvífica. ¿Cómo puedo ser salvo? Tengo que creer en Jesús con todo mi corazón, hablarlo o decirlo o reconocerlo con mi boca para poder ser salvo. Un elemento ahí. Segundo elemento, en Juan 6, 44 y 46. Jesús, hablándole a los judíos, le dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero, y eso está hablando de ir a la eternidad con Él. Y más adelante, en el 46, dice: de cierto os digo. Al decir de cierto os digo, Él está afirmando, contraafirmando, ratificando que el que cree en mí tiene vida eterna. Nuevamente hablando de que creer en Él es similar o es el requisito para tener vida eterna. Ahora, siempre hay cierto pero acá, por eso puse el versículo 44, porque llegar a creer en Él, llegar a venir a Él, requiere de que Dios nos atraiga a Él. Así como lo vimos en el concepto en Isaías, como Dios toma la iniciativa, tomando el carbón encendido para limpiarlo. Así también, si Dios Padre no nos atrae a Él y nos hace venir a Cristo, entonces no podemos ser salvos. Y ahí completamos esta idea de la promesa de salvación, que es creer en Cristo. Ciertamente es creer lo que Jesús es el Señor con todo mi corazón y confesarlo y vivirlo y exteriorizarlo, pero necesito que Dios me atraiga y que me traiga y me lleve a donde está Cristo para que crea en Él. Y ahí entonces vemos el cumplimiento completo de esa promesa, que vamos a ver más adelante también. Pasemos a estudiar un poco el concepto de que Dios es justo, que Dios es correcto en todos sus juicios, como lo decíamos, que Él nunca ha hecho nada que no sea apropiado y que Él es el mismo, Él es el estándar de justicia.
De hecho, eso es lo que nos dice en Deuteronomio 32:4. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. La Biblia lo simplifica en eso. Él es así intrínsecamente, es siempre correcto. Él es el estándar, Él es la ley y nada está por sobre Dios, por lo tanto nada está por sobre su ley. Y Él la estableció en sus prescripciones, en sus mandamientos, en su justicia. Está puesta ahí todo lo que Dios desea de nosotros. Por eso es necesario conocer su palabra, porque ahí está prescrito lo que Él desea de nosotros. Dice en Salmo 19, 7 y 9, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Él es el juez, Él es la justicia, Él es la ley. De manera que es imposible que Él a sí mismo, por esencia, quiebre sus propias palabras, sus propios mandamientos y se desdiga de algo que Él ha dicho. Romanos 7:17 vuelve a hablarnos de que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Esas son las formas que Dios tiene de entregar este concepto de justicia, tan ahora hablado, tan, ¿no es cierto?, justamente mencionado a propósito de algunos delitos graves que se han cometido. Bueno, si Dios es justo, ¿qué pasa con los aspectos que habíamos hablado de la santidad y el problema con el pecado? Porque habíamos señalado que si Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días, como nos dice el Salmo 7:11, y nos dice que todas las almas son de Él, como la del Padre y la del Hijo, y el alma que pecare morirá. Entonces, si Dios es juez, si Dios es justo, si Él aborrece el pecado y va a castigar al pecador, Dios tiene que castigar el pecado. Sí o sí lo va a hacer. Y es lo que todos quisiéramos, de hecho. Cuando hay grandes injusticias, y por eso hablaba un poco de lo que está sucediendo, que todos los días están saliendo casos de niños extraviados, de niños muertos, de femicidios, de tanta injusticia, y clamamos, cualquiera de nosotros está de acuerdo de que eso debe ser llevado a juicio, eso debe ser estudiada la verdad y esclarecer los hechos y castigado a aquel que cometió el delito. Y estamos todos de acuerdo, pero ¿qué pasa cuando nosotros somos los imputados? Nosotros somos los llevados a juicio. Si nosotros hemos pecado en alguna manera, en algún grado, haciendo idolatría, mintiendo, robando, de cualquier otro tipo, aún en pensamiento o en omisión de hacer lo correcto, estamos entonces haciendo las mismas injusticias que a lo mejor en otros casos nos parecen más graves. Pero para Dios, que es perfectamente santo, que es perfectamente justo y que ha dicho que va a castigar a todo impío y a todo pecador, entonces tendríamos que empezar a preguntarnos, bueno, esto me pone en un lugar incómodo, no me pone tampoco excluido de esta necesidad de justicia, de esta demanda de justicia que todos gritamos a la hora de ver un delito. Yo también tendría que ser justiciado. Bueno, ¿qué puede pasar? ¿Cómo podemos ir resolviendo esta, nuevamente, dilema o coyuntura que se produce en estas circunstancias, dado lo que Dios está expresando, que es verdadero? Y si lo analizamos correctamente, Dios, como ya hemos dicho, nunca hace ninguna injusticia. Todo lo que el hombre puede hacer malo, lo único que hace es destacar que Dios es justo y que es correcto que Él castigue. Mire cómo nos dice Romanos 3, 5 y 6, hablando de esto. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, porque eso justamente hace, en la medida que nosotros pecamos y fallamos, más nos damos cuenta que Dios es justo y que está bien que Él tenga normas y sean aplicadas, ¿qué diremos? ¿Qué podemos decir si nuestra injusticia hace destacar la justicia de Dios? Entonces, ¿sería injusto que Dios dé castigo? Lo está preguntando como una pregunta retórica. ¿Es injusto que Dios castigue al pecador si nosotros mismos en nuestra injusticia hacemos destacar que Dios es justo? Por eso dice, hablo como hombre, como en la postura de hombre. Dice, en ninguna manera, de ningún modo. Hay otras traducciones de este versículo, de ningún modo. Porque de otro modo, ¿cómo Dios
va a juzgar al mundo? Si Él es el estándar de justicia y Él es justo y el hombre demanda justicia, ¿cómo Dios no va a hacer justicia por esta misma razón? Es una pregunta retórica, pero que encierra, obviamente, la necesidad de que Dios actúe justamente. Porque Él es justo, porque el hombre lo necesita y porque la injusticia de Dios, la injusticia del hombre hace destacar la justicia de Dios. Romanos 9, otro versículo que habla de la justicia. Dice, pero me dirás, otra queja que hacemos contra Dios. ¿Por qué Dios me inculpa? ¿Por qué Dios me tiene que castigar? ¿No podríamos dejarlo así? ¿Podríamos hacer vista gorda de ciertas cosas? Eso haría a Dios injusto inmediatamente. Y Dios no está dispuesto a transar en eso, porque Él es perfecto, Él es santo y Él es verdadero. Ha dicho que va a castigar al pecador. Y aquí el apóstol nos dice, ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú? ¿Quién es el hombre para que alterques con Dios? Para que pueda estar en un desacuerdo con Dios y quiera torcer la mano a Dios y decir, no, no hagas esto, no hagas lo otro. De hecho, nos pone el ejemplo del alfarero. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Tenemos algún derecho sobre Dios para tanto exigir justicia o como para decir, no, no me des esta justicia? ¿Podríamos, si Dios es así, Dios es justo y siempre va a aplicarla, podría yo torcer la mano en uno u otro sentido a Dios? De ninguna manera, nuevamente. Dios es, ¿no es cierto?, el ser más justo del universo, el que ha creado, ¿no es cierto?, las leyes, los mandamientos y la justicia la tiene que aplicar. Él nunca cometerá injusticia. Y para entender un poquito esto, llevarlo un poco a la práctica, traje un texto también ya revisado, un poco más antiguo, en las primeras clases, acerca de la desobediencia del hombre y la necesidad de hacer justicia. En un día, en un momento, Dios se acercó a Abraham para contarle que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, una ciudad que tenía miles de personas, hombres, mujeres y niños, y que estaba, obviamente, era conocida por sus pecados de índole sexual y de muchos otros. Eran unas ciudades conocidas en la antigüedad por su pecaminosidad. Y Abraham habló con Dios porque ahí vivía su sobrino Lot. Y empieza a dialogar con Dios, esto lo revisamos, y le preguntó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Le hace la pregunta, ¿podrá Dios destruir al que es justo, al que es correcto con el impío? Abraham le dice, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Le hace la pregunta, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, lejos de Dios hacer mal las cosas, que hagas morir al justo con el impío. Eso le está diciendo a Abraham. Tú no puedes hacer eso, tú no puedes cometer injusticia, no puedes sancionar a toda una ciudad si ahí hubiesen 50 justos. Dice que hagas morir al justo con el impío y que el justo sea tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, se lo está de alguna manera malamente y restregándoselo en la cara. Si tú eres el Dios justo, entonces ¿cómo podrías cometer esa injusticia de hacer morir al que es justo con el que es injusto? No puedes hacer eso, tú eres justo, no puede caber esa posibilidad. Obviamente en el diálogo, y no quiero extenderme, en el diálogo Dios le va respondiendo que Él no iba a hacer eso, que Él no iba nunca a hacer injusticia de castigar a alguien justo junto con él que no era justo, con el impío. Y Abraham lamentablemente empieza a darse cuenta que no habían 50 justos, que no habían 35 justos, que no habían 20 justos, que no habían 10 justos, que no había gente justa, aún consideramos hombres, mujeres y niños en esa ciudad. Y eso habla de la pecaminosidad humana, de toda la humanidad tiene pecado desde siempre, desde nuestra más tierna infancia, desde el momento que nacemos venimos cargados y manchados de pecado. Por eso Cristo tuvo que nacer de una virgen, con la concepción del Espíritu Santo, porque si no habría cargado el pecado que nosotros cargamos. Pero ¿a dónde va con este texto? ¿A dónde voy? Es que nunca Dios ha cometido injusticia. Y en esa ocasión, al hacer desaparecer Sodoma y Gomorra y destruirla completamente, nunca cometió una injusticia, sino que Él castigó justamente a pecadores, tal como si lo hiciera hoy día y dijera, en esta noche voy a destruir en esta noche a todo pecador. De seguro nadie podría ver el amanecer, ningún ser humano, porque todos hemos pecado. Y eso es aplicación de la justicia divina.
Ahora sabemos que eso no nos gusta y no nos conviene. De hecho, el problema que hay con Dios es esta coyuntura que se da contra nosotros. Y puse ahí una especie de gráfico para entender el hombre cuando se enfrenta a la gran santidad de Dios, a la perfección moral de Dios, cuando se da cuenta que Él es justo y hace justicia y que Dios ha prometido eso en verdad, como un Dios verdadero, como un Dios siempre veraz. Entonces, ¿dónde queda el hombre? En el centro de estas dificultades. Porque Dios no tolera el pecado, porque Dios tiene que aplicar justicia y porque Dios así lo ha prometido. ¿Cómo hay una salida para un ser pecador como nosotros? ¿Cómo podemos resolver? Nos están atacando, como lo vemos un poco en la gráfica, por todos los frentes. ¿Cómo podemos zafar de esto? Bueno, yo solamente quiero dejar en esta noche lanzada la idea. La idea a partir de lo que la misma Biblia explica. Y lo puse en este versículo. Sabemos que la paga del pecado es muerte, así lo hemos entendido, así lo dice Dios. Pero hay una dádiva, hay un regalo, hay una esperanza, hay una gracia de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una esperanza y esa esperanza tiene que ver con Cristo, tiene que ver con el amor de Dios, tiene que ver con que Dios es fiel a esa promesa, porque no solamente prometió castigar al pecador, sino también sacarlo de esa condición de pecado por causa de Cristo, por el amor que también nos tiene. Por eso vemos, y con esto voy cerrando, que todo lo que hemos hablado acerca de Dios se relaciona. Todos los atributos de Dios van juntos. No puede separar la justicia de Dios con el amor de Dios. No puede pensar en un Dios que sea tan bondadoso que pase por alto el pecado. Porque no está en su esencia ser así. Tanto amoroso como justo, tanto santo y perfecto como verdadero. No puede fallar en ningún atributo, no puede ser separado Dios y buscar un Dios a mi manera, a mi forma, que me acomode. Necesitamos conocer al Dios tal como las Escrituras lo revelan. Y si el hombre está en problemas, y si usted se da cuenta que está en problemas ante Dios, qué bueno, porque tiene que buscar la solución que la misma Biblia le va a enseñar y nos va a decir, y lo vamos a mostrar la próxima semana. Por eso puse y dejo lanzada esta idea para que se esperance que hay una oportunidad para un ser humano pecador que no puede relacionarse con un ser santo, perfecto, con un juez justo, con un juez que necesita aplicar justicia. Nosotros queremos justicia y la deseamos para otro, pero cuando nosotros somos los que estamos en ese banquillo de los acusados no nos gusta. Pero Dios es verdadero, Dios es justo y Dios es santo. Pero vamos a tocar su punto más hermoso que más nos conviene, por un lado, que es amor y que es fiel a sus promesas. Por lo tanto, no nos deje de ver el próximo jueves, porque ahí vamos a cerrar esta dilema, esta encrucijada que parece no tener resolución, pero sí por la dádiva de Jehová, que es en Cristo Jesús, Él puede dar una solución para nosotros. Buenas noches y que Dios le bendiga.